dar las gracias a nuestro anfitrión. Hemos cambiado, estamos dentro de la misma casa pero en otra ubicación y es un privilegio poder disfrutar de este patio bodeguero, ¿no? Me comentaba ahora el maestro José Luis Parada que él viene de la sierra y que ha entrado por esa bodega con esas hilas de botas y el olor me dice que lo han trasladado hace 60 años o cuando él tenía 14 o 15 años o 12 años, ¿no? Los olores trasladan a las épocas y más el olor del vino. Muchas gracias, Paco Yuste, otra vez. Y sin más, le voy a dar la bienvenida a estos dos figuras del toreo añejo de Sanlúcar, para los que pido ya una enorme ovación. Bueno, muy buenas noches. Ya la bienvenida nuestro amigo Antonio se la ha dado a todos ustedes. El agradecimiento también a las bodegas Argüeso en recibirnos en esta noche. Encantado de ver la cantidad de gente y de gente taurina, de profesionales, algunos que hacía mucho tiempo que no veía, y mucho más encantado y responsabilizado de estar ante estas dos grandes figuras del toreo que van a protagonizar lo que va a ser el último acto antes de la gala final de todos los que se han venido desarrollando para conmemorar el 125 aniversario de la Plaza del Pino, de la que ellos, evidentemente, como muchos otros que están aquí, han sido protagonistas a lo largo del tiempo. Me gustaría, una vez que los saludemos y que saluden a todos ustedes, empezar con uno de ellos, con el más antiguo por muy poquito de Alternativa. De Alternativa. No empecemos peleando por la edad. Ya estamos ya. Ha saltado rápido a ya decirlo. Estamos con el pique. Con el pique. No quiere decir la edad. Pero bueno, la Alternativa, como es por meses, vamos a empezar por Julio. Hablaremos un poquito de su trayectoria, que muchos de ustedes habrán vivido y conocen de Julio Vega Marismeño, y después de José Luis, y después de los dos mano a mano, para que vayan discerniendo un poco lo que es este acto de clausura antes de llegar a la gala final de la próxima semana. Julio Vega Marismeño, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos ustedes, señores. Me gustaría empezar, igual que haremos con José Luis, merecida ovación, un poquito más a la boca ahí. Me gustaría empezar con Julio, al igual que lo haremos con José Luis, porque son dos toreros marismeños, aunque solo de nombre sea uno, de apodo sea uno de ellos, de unos comienzos que hoy no se estilan, que hoy no se llevan y que les ha llevado a ellos a convertirse en el tiempo a figuras del toreo. Estamos en este lugar tan emblemático como Sanlúcar de Barrameda, y en ese coto y en esas noches de luna y en esas marismas es donde los dos se curtieron como toreros y que hoy tenemos el privilegio de tenerlos aquí para recordar un poquito. Julio, tu comienzo es muy singular porque es desde muy pequeño, sois primos los dos, y en lo que tuvo que ver mucho el padre de José Luis, tu tío, y también una persona que siempre en todas las entrevistas que te han hecho has nombrado y que por lo visto fue fundamental en tu toreo y prácticamente en todos o casi todos los toreros de Sanlúcar, ¿no? Estoy hablando de Miguel Ventorrillo, con el que de alguna u otra manera empezabas a vivir el mundo del toro. ¿Qué recuerdos tienes de esa época tan singular en tu vida, ¿no? Bueno, pues aquella época fue muy bonita, como sigue siendo la de hoy todavía actualmente, ¿no? Recuerdo la primera vez que yo toré fue con el padre de José Luis, que es mi tío. Entonces en aquella época pues no había sitio donde meter el ganado en la marisma, no había corrales ni nada de eso, había que hacerle la faena a campo abierto, ¿no? Se acosaba con la garrocha, se derribaba y allí se tenía un buen rato en el suelo el animal y se buscaba excremento de por allí alrededor y se calentaba los hierros y se herraba, y cuando aquello se levantaba, pues se levantaba enfadadillo, ¿vale? Y entonces
surge que a mí me gustaban los toros, yo era muy niño y el que quería ser torero era un hermano mío y un hijo de Miguel Ventorrillo. Mi padre le habló con mi tío Antonio para que en el momento de que hiciera faena de campo allí en la marisma, de herradero y todo eso, para llevar a mi hermano y al hijo de Miguel Ventorrillo. Entonces, el tema era para... Exactamente. Para yo ello. jugaba al toro, era mi afición, a mí me gustaba la escultura, yo hacía muñequitos, o sea, toritos de barro, todo relacionado con el toro. Yo tenía un perro que el pobrecito se quedó sin dientes de tanto engancharse en el saco y toreando y de jalarle, o sea, desde muy pequeño. Y muy pequeño pues me gustaba la escultura, todo relacionado con el toro. Entonces ese día pues resulta que llevan a mi hermano y al hijo de Miguel Ventorrillo y torean. Y yo resulta que yo vi aquello, yo escuchaba, no sirve ninguno de los dos. O sea, ¿lo recuerdas eso ¿Cómo? perfectamente? Perfectamente. No sirve ninguno de los dos. Bueno, y yo digo, pues si esta gente no sirve, yo sirvo, seguro. Le digo a Miguel Ventorrillo, Miguel, yo quiero torear. Y le dice Miguel a mi padre, ¿tu hijo también quiere torear? Dice, pues ponlo, con eso se le quita la afición y va a caer estos dos. Bueno, habla con mi tío, Antonio, tu sobrino Julio quiere torear. Ah, pues venga. Los dos estaban ya retirados. Fuera de cobertura. Fuera de cobertura. Bueno, toreo yo, por primera vez. Una becerra, apartan otra, se hierra otra, o sea, aquel día toreo 2 becerras. José Luis todavía no, o sea, pues estaría en San Lucas en el colegio o algo, y no estaba allí en la marisma. Y al año siguiente, un 26 de febrero, no, de marzo, hay un festival en la Plaza de Toros de San Lucas que torea Juan Enrique, Cardevila, Joaquín Ceballos Quinito y un hermano de Limeño que se llama Juan Luis. ¿De Pepe Limeño? De Pepe Limeño. Y hablo yo con mis 2 hermanos mayores y digo, si me pagáis la entrada me tiro de espontáneo. Fíjate, costó 12 pesetas. ¿Con qué edad? 11 años. 11 años. 11 años. Vaya. Me tiro de espontáneo, bueno, me tiro de espontáneo y resulta que no sé cómo estaría, que se tira la plaza al ruedo, toda la gente, todo el tendido, y el difunto de Jano, fíjate lo que pesaría yo, que me cogió Ambro y me soltó en la Plaza Cabildo. El Jano, Sin otro personaje descansar. importante. Fíjate, el Jano en aquella farto de cocina, la criatura, pues estaba muy endeble, ¿no? Pues fíjate, más endeble estaba yo. Para poderte llevar. Y a surgir de ahí, pues ya le dice Miguel Ventorrillo a mi padre, primo, yo a tu hijo le voy a echar cuenta, ¿no? Y a partir de ahí Miguel Ventorrillo. Entonces, ese mismo año empieza otra vez los herraderos y ya por primera vez toreo yo con mi primo en la marisma. Que por cierto, o sea, cuando toreamos los dos juntos, que era por primera vez, toreamos en el Palacio de Doñana cuando llevaron las vacas a vacunarlas y eso. Entonces, fíjate, como no había instalaciones en la marisma, hubo que llevarlas al Palacio de Doñana porque allí donde había instalaciones, allí había, y existe todavía, una plaza cuadrada, que aquello, en aquella época la nobleza allí se divertiría, y allí toreamos los dos, y me acuerdo que ya ahí empezó un poco la rivalidad, ya un poco la rivalidad entre gente del Coto y ahí,
eran más partidarios. Los partidarios de uno o de otro. De la gente del Coto, más partidarios de mi primo, porque estaban más vinculados con mi familia, no ¿Allí? con la familia de allí. Y allí empezó, pero vamos, nosotros, por mucho pugna que había entre el público y los partidarios, nosotros nos vemos queridos con locura los dos. O sea, para mí, mi primo ha sido siempre tanto como un hermano o quizá más. Maestro, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Acércate un poquito al micro. Bien, lo ha explicado perfectamente Julio, lo ha desgranado de maravilla. Nos hemos situado un poco en lo que era esa forma de hacerse torero, diferente totalmente a la que tenemos hoy. ¿Cómo fue tu comienzo? Igual que ha explicado Julio, tiene cierta similitud por lo de la marisma, pero ¿cómo surge en ti, igual que explicaba él viendo a su hermano, la idea de querer ser torero, José Luis? Bueno, en aquella época los niños o toreros o curas. En primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Y quiero agradeceros vuestra presencia aquí a todo el mundo y a los organizadores de este aniversario de la Plaza de Toros San Lucas, que yo sé que se han partido la cara para organizar estos eventos. Y a muchos amigos que veo aquí, que hacía muchísimo tiempo, algunos años que no lo veía, y a toreros y a gente del toro que hacía muchísimo, y me ha dado mucha alegría verlo. Y está aquí en mi tierra, en mi San Lucas. Por circunstancias yo vivo en Higuera de la Sierra, pero no dejo de tener mi cachito de corazón aquí de mi pueblo, y mis amigos que los tengo de toda la vida aquí, y me ha dado una alegría enorme de verlos. Ahora... Ahora os explico un poco lo que... Mi carrera, bueno, como dice Julio, en la marisma, toreando las vacas palurdas. Luego ya me vine a San Lucas al colegio, me vine a trabajar, que por cierto me trajeron a San Lucas con mi hermano Julio, cuando me trajeron la primera vez al colegio, que te lo cuento como anécdota. Nos trajeron al colegio, me tuvo que llevar a mi hermano, a mí y a mi hermano, arrastrando al colegio, los dos llorando por la calle. Nosotros estábamos salvajes. Ten en cuenta que yo vine con 9 años y mi hermano con 8. Y yo no conocía el pueblo, que había venido una vez al pueblo. Y nos encerró la maestra allí en eso, y a mi hermano Julio lo tuvo que quitar del colegio porque le dijo el médico a mi padre: quita al niño que se te muere. Como un pájaro cuando lo encierra, igual. Y se lo llevó a la marisma, lo tuvo que quitar. Que luego él estudió, hizo su carrera de maestro, luego, pero lo tuvo que quitar. Yo me quedé aquí y ya luego, después del colegio, seguí en el taller. Y estando ya trabajando en el taller, pues ya conocí a Limeño, conocí a todos ellos aquí que entrenaban en el Pinarillo Core, me iba por las noches a torear con ellos, en fin, y Limeño, que fue mi maestro, que me echó una mano también importante, que empezó a llevarme a los tentaderos, que tuve la suerte esa, ¿no? Que todo el mundo no tiene la suerte de que te lleven a los tentaderos. Luego Julio ha ayudado a muchos toreros, que sé yo, que los ha ido llevando también a los tentaderos con él y para ayudarle. Y la verdad es que yo no lo he tenido difícil para empezar. Yo no lo he tenido difícil. Y además yo me he criado en un sitio que era un paraíso, que es la marisma del Coto Doñana, con una familia entrañable, como mi familia, que éramos 11 hermanos, y como dice Julio, bueno, pues allí todo el que venía era bien acogido. Como él dice, la rivalidad que tenía cuando empezamos, la gente empezaron a hablar cosas para querernos echar a pelear, cosa que yo la veo absurda en el toreo, porque la rivalidad artística no tiene nada que ver con la rivalidad personal. Y afortunadamente pues nosotros hemos seguido llevándonos bien hasta hoy día. A lo mejor mañana me peleo con él. De momento y hasta ahora. Julio, llega ese hombre que te ayuda tanto y dice: yo voy a encargarme de él, y empieza tu carrera con cierta rapidez de novillero sin caballo y de novillero con picadores, ¿no? Bueno, es que yo sigo haciendo mi rodaje en la marisma, ¿no? La primera vez que yo voy a torear de noche, voy con José, más bien conocido en San Lucas por el Cartera, que ahí al final de la calle Más tenía una tienda de tejido, que el hombre empezó a vender sujetadores y bragas y cosas esas de las mujeres. ¿Para Jesulín luego? Para Jesulín, para que Jesulín la en la Plaza Toro. la recupera, total. Y con ese ya tendría 25 años y yo tenía pues 11 años. 12 años quizás no lo tuviera. Yo sabía dónde estaba el caballo,
los caballos, para eso, total, y cogimos con el cartera, cogimos el caballo en un sitio, no se puede decir el sitio, pecador. El pecador. Entonces, y agarramos y fuimos a torear. Y ya después, pues aquí hay un señor que se llama Luis Gómez Chaleque, o sanluqueño. Empecé a torear con él de noche, pero alquilábamos una canoa ahí en Bonanza, donde está hoy la nave de Frusana. Había una chocita que era muy amigo de mi familia, que era el compadre, el Casque. Le alquilábamos una canoa, Luis y yo, que costaba 2 pesetas y media. Era 10 reales por día. Cogíamos a remo para arriba, y llegábamos hasta cerca de Coria. Pues nos metíamos por ese brazo, pues eso, y ahí, o bien bestias de ganaderías que había allí, o bien le quitábamos la bestia a mis primos y a mi tío. O sea, y entonces ahí nos hicimos eso. Después, surge queriendo ser torero mi primo Manolo de los Reyes, primo hermano también de José Luis, y Salvador Gómez. Y con esos 3 personajes, Luis, Manolo de los Reyes y Salvador Gómez, pues eran mis compañeros. Todo lo que hacíamos era de río para allá. Y ahí me hice torero. Entonces, pues yo voy a un tentadero, a casa de Buendía, por mediación de don Rafael Rey, porque era un farmacéutico que había aquí. Miguel Ventorrillo estaba detrás de Rafael Rey, del farmacéutico. Hombre, don Rafael, a ver si su compadre era nada menos que don Joaquín Buendía Peña. Era el más chico de los Buendía, es Rafael Buendía, que era ahijado de Rafael Rey. Entonces, mira, pues, voy a hablar con mi compadre total. Le avisa a don Joaquín a Rafael Rey, mira, que voy a hacer tentadero tardía, que viene, le voy a encerrar una vaca a Paco Camino. Manda al chiquillo para acá. O tardía, para allá. Don Joaquín le encerraba media docena de vacas todos los años, una vez al año, a Camino, y Camino le mataba toda la cama. Aparezco por allí, no me doy a conocer, y resulta que la primera vaca, la segunda vaca, don Joaquín, ¿me deja usted al chiquillo? Miguel Ventorrillo. Nos fuimos en una moto que echamos todos los días para ir, y pinchó 20 veces la moto. O sea, las carreteras no estaban como hoy, afortunadamente, ¿no? Y entonces, pues, ya la tercera vaca, hombre, don Joaquín, que venimos de San Lucas. Ah, ustedes son de San Lucas. Ah, ustedes son los de San Lucas. Sí, bueno, pues mire usted, lo que le pasa al niño, usted se hace responsable. Bueno, toreo, salgo en la tercera becerra, cuarta, quinta y sexta. Las 4 veces. En la primera me fui ahí para arriba, otra vez para la tapia. Dice, no, quédate aquí en el burladero. Me quedé allí, toreé toda la becerra, y me dice, oye, no hice pasar Lucas sin hablar conmigo, que voy a despedir a Camino, voy a atender a Camino. Se metieron para adentro y total, una hora y media, salió Camino, salió don Joaquín a despedir a Camino. Hombre, ¿qué hacéis aquí? Hombre, don Joaquín, no lo digo. Ah, sí, perdona, hombre. Mira, mañana a las 9 de la mañana podéis estar aquí. Hombre, imagínate. Nos quedamos en una pensión en Utrera, que en las purgas creo que me sacaron a hombro la primera vez después de años. Aquello era de verdad lo más mumbroso del mundo, ¿sí? Era lo que había en aquella época. Y allí me llevé, fui ese año, o sea, ese día, y a partir de ahí, Miguel Ventorrillo me enseñó a hacer la faena
me ponía en su casa, por ejemplo, una piedra. Mira, ese es el burladero. Aquel tronco de madera es el caballo. Pégale un capotazo y se va para la piedra, que es el burladero, ¿sabes? Con decirte que con 14 años me puso don Joaquín el mismo día a Paravaca. Y me llevé 35 años haciéndole los tentaderos en Casa de Buen Día. Y a partir de yo hacer los tentaderos en Casa de Buen Día, pues los ganaderos, pues era... Ahí viene la fama de buen tentador, bueno, ¿no? En toda la finca. Pero es que después en la plaza no era más torero. Claro, era para ganadero. Pienso yo pensaba, yo no es que me eche flores, sino que yo me gustaban las cosas que hacía. Sí. No era continuo. Si llego a ser continuo, pues estaríamos hablando de otra manera, o sea, de otra cosa. Claro. Pero la continuidad mía era que no tenía... Yo me gustaba ser torero, pero no tenía ambición de querer ser rico. Hoy lo piensa uno y digo... Tenía que haber tenido más ambición. Pero te voy a decir una cosa. Con lo que he sido, lo poco mucho que he sido, yo he sido muy feliz y sigo siendo feliz. Yo tengo una riqueza muy grande. Tengo una familia incomparable. Tengo amigos y puertas abiertas por donde quiera que voy. No necesito más. Y la olla ha hervido toda la vida de Dios. Lo sigue haciendo. He criado a mis 3 hijos. Le he dado una carrera a cada uno. Qué mejor herencia que esa, ¿no? Claro que sí. Maestro Parada, una vida apasionante que tú bien conoces de él, de sus comienzos, de ese sello de buen tentador. Buen torero. Y buen torero, por supuesto, claro, pero que sí tenía ese sello de que todos los tentaderos que venga marismeño a tentar, ¿no? ¿Cómo fue ese, una vez que ya tú decides dedicarte a torero, cómo empieza a funcionar? ¿Cómo empieza a funcionar? Bueno, pues a mí me llevan me llaman, por contar una anécdota, me llaman a un tentadero a través de un amigo mío, de mi padre, a lo de Álvaro Domé, y voy al tentadero, voy con un amigo mío que me lleva en un coche, no me acuerdo el coche quién era. Me lleva al tentadero, toreo 2 vacas, estaba Manolo Cortés, me acuerdo, estaba Camará allí viéndome, estaba Camará y Álvaro Domé. Y casualidad que estuve cumbre con las 2 vacas, Y claro, yo cateto, acabo el tentadero, cojo el coche y me vengo. Y me manda don Álvaro a buscar, que quería Camará hablar conmigo. Y cuando Camará dice, ¿dónde está el torero se ha ido? Yo estaba ya en mi casa y adiós que te vi. O sea, que eso pasa por poco conocimiento, inexperiencia, claro. Eso. Te hablo como anécdota. Luego ya empecé, como ya te he dicho, como me llevaba limeño, luego Morilla me empezó a apoderar y la verdad es que en un año yo pasé de novillero. Yo toreé 3 o 4 becerros, 2 en un festival, un becerro en el Bombero Torero y debuté con caballo. Debuté en febrero en Rota, en una novilla en febrero en Rota. Yo no había torado sin caballo. Me acuerdo que ese día estaba nublado y yo había matado el día antes un toro y me había dado 30 volteretas. Yo decía, Dios mío, no va a llover, porque no llueve. Que se suspenda esto. Lo juro que yo lo decía, que se suspenda esto, que yo no... Y tuve, no sé, me pondría alguien la mano encima, tuve la suerte que le corté las 3 orejas. Y a partir de ahí, ese mismo año, toreo 27 novillas, verde como una lechuga, me dan la alternativa ese mismo año y me llevan a Sevilla ese mismo año con una corrida de Guardiola. La corrida del Marqués Domé, con Limeño y Ruiz Miguel, una corrida cinqueña. Una corrida... En esa época no se mataban corridas cinqueñas, muy pocas, y me puso, el regalo de Barrilano fue una corrida cinqueña. Una corrida trágica con la cogida de Pepe Limeño. Una cornada Limeño, a Ruiz Miguel lo cogió uno, por poco lo mata también, y el hombre aguantó allí y salió. Pero tú triunfaste porque mataste 3 toros y cortaste... Yo corté 4 orejas y un rabo. Al de la alternativa no lo corté nada porque lo pinché. Yo siempre he sido un pinchaúa, ¿no? Con la espada no ha sido muy fuerte. Y ese mismo año me lleva con una corrida de Guardiola a Sevilla y le corto las 2 horas a un toro de Guardiola en Sevilla. Pero yo ahora mismo ni me lo explico, porque yo estaba verde como una lechuga. Porque fue una carrera meteórica, rápida. Y al año siguiente me ponen en 80 corridas de toros. Yo no estaba ni preparado ni como torero ni como hombre para afrontar todo aquello. Eso se paga. O sea, ya se paga.
¿Y notaste que se paga, que se pagó? Se paga, yo lo he pagado eso. Yo además que tampoco soy una persona muy ambiciosa, como dice Julio, yo no soy un torero con mucha ambición tampoco, ¿entiendes? Y todo eso lo pagué, eso de coger un torero y en 3 días. De hecho, yo he visto a más toreros que le han hecho eso y se lo han cargado. Hay que ir más despacio, como es el torero. Despacio, te tiene que madurar como torero y como hombre, las dos cosas. Para afrontar con responsabilidad una profesión tan difícil. Es que es muy difícil, es casi imposible este torero. Y eso es lo que yo puedo contar así a grosso modo. Podría contar más anécdotas, pero nos llevaríamos aquí 20 años. Ya Son mucha vida de ambos. Sí, Julio, tu alternativa también llega en Barcelona, pero llegas con mucho ambiente de novillero ya. Sí, hombre, yo toreé muchas veces en Barcelona. De novillero tuve mucho cartel en Zaragoza. Zaragoza siempre ha sido dura. Yo toreo en el año 68 9 novilladas en Zaragoza. 9 novilladas. 9. Y corto la miseria de 4 rabos, ¿En el mismo año? El mismo año, en Zaragoza. Tardes de 4 orejas y 2 rabos, 3 orejas y 1 rabo, 2 orejas y rabo. Una tarde, me acuerdo, ya lo he contado más de una vez. Una tarde toreo con Pepe Luis Román de Fuengirola y Ruiz Miguel, una novillada de un ganadero, del abuelo de un ganadero que hay por aquí, de aquel señor rubio que está allí, don José Escobar. Barrilaro. Entonces, de ganadería marismeña también. Exactamente. Yo afortunadamente iba a atentar ahí a esa casa. Su abuelo me quería mucho. En fin, me vinculé mucho en esa casa. Y en aquella época toreé muchas novilladas. Y una tarde, una novillada en Zaragoza, de ahí de don José Escobar, toreando con esos 2 que te he mentado antes, pues le podía haber cortado aquella tarde 2 rabos. Pincho el primer novillo y le doy una estocada y le corto las 2 orejas. Y al segundo le corto el rabo. Me refiero a todo esto porque termina la novilla. A mí me apoderaba Paquito Casado, nos ponemos a cenar, lo más lógico es que estuviéramos contentos. Aquel hombre a mí me hizo daño psicológicamente, lo que no hay en los escritos. Yo quería ser torero por tratar de quitarme de mi casa, porque en mi casa, mi infancia era dura. Mi padre, en mi casa, no faltó la comida, no faltó el trabajo. Los palos tampoco, aunque imagínate, yo lo que quería quitarme de aquello. Huir. Y estábamos cenando y pido, fíjate tú, qué cosa, pido un solomillo de ternera y se levantó ese hombre queriéndome comer. Paco Casado, que no tenía derecho a comerme un solomillo. Y yo pensé que yo, porque no le había cortado el rabo al primer novillo. Todo eso venía ya elaborándose muchas cosas que iban pasando en mi vida. Yo era y soy una persona muy sensible. Yo, aunque soy fuerte, pero me noto que soy sensible. Entonces, a mí me entró una llantina y digo, mío, esto es el toreo. Esto no es grandeza, como esto no es grandeza. Y como eso, yo tomo la alternativa, como tú sabes, me contrata Barrilaro para el Puerto de Santa María. Cuando el cordobés ganaba en aquella época 1 millón de pesetas, a mí me contrata Paquito Casado en 700.000 pesetas. Si se llenaba, era 1 millón de pesetas. Viene Paquito Casado
a su casa y le dice, de esto te enteras después. Después, claro. Después. He contratado al marismeño en el puerto ganando tata. Y entonces pues se le echó la hermana y el padre encima. Si en el puerto le van a dar este dinero, ¿qué dinero le voy a tener yo que dar? ¿Qué hace? Me come el coco el apoderado diciendo, oye, al puerto yo no sabía nada de lo que se estaba tramando. Y me quita del puerto diciendo que en la empresa quería meter un toro que a él no le gustaba y por ese toro... Y que no tenía nada que ver, lo del toro con él. Que no había que ir al puerto. Me quita del puerto y ahí uno de los puntales que yo me vengo abajo y no empiezo a ponerme en el toreo como Dios manda, o sea, ganando dinero, claro. Eso me borró, diremos, de la nómina taurina total. José Luis, qué curioso que ocurren en las carreras muchas similitudes, ¿no? Porque igual que cuenta Julio cómo ocurrió eso, también en la tuya ha habido, como bien decías antes, ¿no? De que se pagó lo de estar demasiado verde y después de esa ascensión y ese ambiente y esos triunfos, llega el que decide retirarte e irte de anacoreta, de ermitaño a la montaña y olvidarte absolutamente, no del toro, absolutamente de todo, ¿no? Fíjate, ¿no? ¿Cómo ocurrió eso? Yo roí la cuerda. Yo roí la cuerda como los perros, yo roí la cuerda y me liberé. Acércate un poco. Y volví a encontrarme a mí mismo como persona, porque es que ese tipo de gente, cuando te cogen inmaduro, te cogen joven, te cogen inmaduro, sin conocimiento, farto a lo mejor un poco de carácter, porque tú no sabes y te dejas llevar por ello, pues te arruinan, psicológicamente te arruinan. A lo mejor que nada más que te arruina. Torear y te olvidas, no te das cuenta de lo que ocurre, ¿no? Tú lo que haces es torear, que es lo que debes hacer, ¿no? Tú te vas a preocupar, porque si tienes un apoderado y te tienes que preocupar del toro, de la plaza, del dinero. Tú confías en esa persona y cuando ves que esa persona te va contaminando con cosas que está haciendo mal, ¿me entiendes? Y te va contaminando mentalmente, tú te vas enterando de las cosas que está haciendo mal. Poco a poco pues, tú te vas aburriendo, te vas diciendo, bueno, esto es con lo que dice Julio, ¿este es el toreo? Pues si es el toreo yo me voy a ordeñar cabra, a cazar ya la sierra con una piara cabra y yo no toreo más hasta que me dé a mí la gana, por si acaso. ¿Entiendes? ¿Y cómo viviste aquellos momentos de limpieza de mente o de...? Pues no sé, tuve la suerte de cuando llegué a Casalla encontré un equipo de gente muy buena, gente de allí, de trabajadores que de allí eso, que estaba en el campo al lado de donde yo tenía el campo y la verdad es que me pasé una época allí muy buena y me dediqué a divertirme yo. Para ti, ¿sabes tú para mi cuerpo, a darle con lo que dice un amigo mío, a mi cuerpo lo que el cuerpo pide. Digo, lo que no he vivido de aquí para atrás, lo voy a disfrutar ahora por el toro, ahora lo voy a vivir a mi manera y me divertí horrores. Fue un acierto. Lo que perdí por un lado, pues lo gané por otro y psicológicamente pues me curé, como yo digo, me curé psicológicamente. Julio, después de muchos triunfos, de muchas plazas de América, de Francia, de todos sitios, fíjate que pasa el tiempo y cuando llega el momento en que tú dices no voy a torear más, es por una corrida dura en Madrid. Exacto. Eso ocurrió así, eso fue así. Y yo vi que aquello, o sea, yo no servía para ese tipo de toro, sinceramente, y digo, yo seguí en esto, matando estas corridas, que aquí ni torea uno como uno quiere y lo que aprende uno a no quedarse quieto y hasta la defensiva y el dinero es muy corto. Claro. Agarré y me retiré, tengo la satisfacción y el orgullo de decir me retiro en Madrid y ya no volví a torear más. Y quiero contar una anécdota antes que se termine esto. No hemos terminado todavía, tranquilo. Pero la voy a contar por si acaso. Por si acaso. Tal día como hoy, hace 54 años, bautizo a mi hija Rocío, que está ahí, por la mañana. Y estaba anunciado yo, y estuve anunciado, matando 6 toros a beneficio de la Cruz Roja y de la Casa de Maternidad.
En Sanlúcar. En Sanlúcar. Toreo la corrida de toros por la tarde. Pido hasta el sobrero. Y por la noche lo celebré. Y al otro día había gente todavía a las 11 de la mañana por allí durmiendo la borrachera eso, en Villagracia, en una finca de ¿en dónde? No, eso era de la familia de Erpeti, en Villagracia. La familia de Erpeti. Y esa anécdota, tal día como hoy, para mí, hace 54 años. Teniendo la demás ahí también. Y está vivo todavía y para poderlo contar, claro. Para mí es una gran satisfacción. Yo te voy a recordar una cosa que no sé si tú recuerdas. Me lo contaste a mí hace muchos años, cuando en tu carrera hubo un momento en el que tuviste necesidad de trabajar vendiendo dulces, me dijiste. Sí. Y me yo he hecho portada de ganar un sueldo para mi casa, honradamente, hecho de todo lo que había que hacer. Claro. Vendí dulce, vendí huevos, vendí pan. Con un diance que tenía, pues llego... Pero es que, perdona, tú me dijiste que alguien en un bar, en un sitio con los dulces, llegó a meterse contigo y le dijiste, le pegaste 3 patadas. Me ofendió. Sí. Llego a un almacén a ofrecer la mercancía y me dice el pobre hombre, porque eso no es otra cosa, me dice, para eso ha quedado. Eso me contó. Para eso ha quedado. Y me quedo mirando y cojo la bandeja de dulce y le llamé Candela con la bandeja de dulce. Y dice, para eso he quedado. Y tengo 2 cojones todavía para partirte la cara con eso, pedazos de... Claro. Y lo puse de pastel a la medida. Yo que recordaba siempre esa anécdota. José Luis, también en tu carrera, además de eso, igual que con Julio, ha habido triunfos sonoros. Después de esa época de ermitaño, de anacoreta, de encontrarte contigo mismo, de disfrutar, como tú has dicho, vuelves a torear en una reaparición fuerte, una reaparición importantísima, porque vuelves a ponerte en primera línea también pronto, como pasó con tu carrera, y en las primeras y en las principales ferias con triunfos muy sonados, ¿no? Después de aquello. Bueno, reaparecí en el 89, creo que fue, ¿no? Año 89. Tengo mala memoria para la fecha. Con Diego Robles, aquí lo tenemos. Con Diego. Yo tenía un poco una deuda conmigo mismo, ¿no? Decía, me he retirado aquí, la gente van a pensar que no sirvo como torero. Yo tengo que demostrar que sirvo, que he sido torero. Porque en el toreo, si estás en figura, merece la pena estar. Si no estás en figura, no merece la pena estar. Y yo había estado 2 o 3 años en figura y yo sé lo que es eso, y cuando no estás en figura, pues a irte para tu casa. Y entonces reaparecí y tuve la suerte, ¿no? A pesar del esfuerzo que hice, pues, de triunfar en Sevilla. De triunfar en Sevilla y Madrid, como yo digo. Yo le corté una oreja a un toro en Sevilla y otra oreja a otro toro en Madrid. Y con Diego Robles de apoderado, que era un mozo en paro, que reapareció conmigo, hicimos 80 corridas de toros. 80 corridas de toros. Y ganando dinero. O sea que por algo será, ¿no? Yo digo tampoco. Luego vinieron las cornadas, vinieron todas las circunstancias que vinieron. Cornadas fuertes que te hicieron mucho también. Y que ya yo tenía ya otra mentalidad, estaba casado, tenía mis hijos, y yo dije, bueno, ¿merece la pena tanto esfuerzo? Y cogí y volví otra vez a dejarlo. Yo no soy, ¿entiendes? Pero pudiste reivindicar lo que querías, demostrarte a ti mismo y a la gente, ¿no? Que yo soy torero, que no soy, ¿me entiendes? Claro. Tú sabes que aquí tenemos un torero de Sanlúcar, pero que él mismo dice que es un torero sevillano, toreando, que es Julio Vega Marismeño, que siempre has dicho que has tenido ese corte sevillano, hombre, ¿no? Yo no es que diga sea un torero sevillano, pero tuve la suerte de hacer muchos tentaderos con Pepe Luis Vázquez padre y con Manolo González. Y entonces algo que tú mismo te das cuenta que esa pinturería, esa forma de ese tipo de toreros, ¿no? Y más que sevillano, beber un poquito de la fuente de esos 2 toreros, ¿no? Julio, tú te decides aquel día de esa corrida de Madrid en la que esto no es para mí, no me he visto más de luces, continúas en el toreo y hay 2 personas claves, sobre todo uno, que es el maestro César Rincón, que tiene mucho que ver en tu vida, más que en la carrera, en tu propia vida, cuando ya no estás toreando, ¿no?
Sí, bueno, yo me retiro ese día y aparece por la habitación César Rincón, que yo tenía buen contacto con él, éramos amigos. ¿Era matador de toros ya? César Rincón, sí, eso fue en el año 89. En el año 89, con esa corrida tan mala. Y entonces, pues aparece César Rincón, porque te voy a contar una anécdota primero y después. Yo conozco a César Rincón un día en el puerto de Santa María, toreando con José Luis Galloso, que está por ahí, Espartaco, con una corrida de los hermanos San Pedro. Aquella corrida la daba se asoció con Barrilar, un empresario, o sea, un señor que era Jerónimo Pimentel, que estaba muy vinculado con Colombia. Era colombiano, era sudamericano, sí. No, era español. Era español, pero estuvo mucho tiempo allí, ¿no? En América. Entonces, en aquella época, pues fue el boom a que cuando Colombia se lleva muchos animales, mucha ganadería, compra muchas vacas y se lleva muchos animales para Colombia. Entonces, ese estaba apoderaba a un tal Gitanillo de América. Y Rincón estaba allí de pobrecito hombre, o sea, no tenía, y el que hacía los tentaderos era el Gitanillo de América, y el que toreaba las corridas en España era el Gitanillo de América, y él estaba a ver qué es lo que podía pescar la criatura. Entonces viene a mí, a la Puerta Rastre, el día de Galloso y Espartaco: hombre maestro, yo soy fulano de tal y cual, y yo tenía referencia de ese nombre por el Rabia, que dice que yo he visto un chiquillo en Colombia, cuando el Rabia va, creo que fue la primera vez que fue a América con el Mangue. He visto un chiquillo, hijo de un fotógrafo, que no vea, cogía la vaca, lo levantaba del suelo y salía llorando: déjame usted, llorando total. Y ahí se me pegó el nombre, César Rincón. Y entonces pues cojo y le digo: mira, cuando termine la corrida, te vas para el Caballo Blanco y ahí hablamos, hijo. Coño, yo creo que le faltó a la criatura tiempo para hasta llegar. Allí creo que llegó al hotel antes que yo. Llega allí al hotel, total, y hablo con él. Bueno, usted que yo necesito que usted hace mucho tentadero y usted me diga dónde va. Yo voy a la Tapia. ¿Tú vas a la Tapia? No. ¿Tú dónde tienes el equipaje? Yo hay una pensión. Bueno, pues vamos a ir a recoger el equipaje y me lo llevo para mi casa. Entro por mi casa y mi mujer me dice: ¿este es quién es? Digo: este es uno que me ha caído hoy de puta madre. Y aquí está. Pero así. ¿Que va a dormir aquí? Que va a dormir aquí. Y así, al otro día lo llevé a un tentadero, a lo de Buen Día, y toreó aquel año, pues, 100 y pico de vacas. Conmigo. Y lo pusieron en la feria de Cali. Había un gobernador que era ganadero, que lo conocía yo porque la ganadería que tenía era de Buen Día, era Ernesto González Caicedo. Lo puso, estaba en la comisión de la Plaza de Toros de Cali, y lo puso en 2 corridas de toros. Ya te preparado que iba la criatura, pues, ¿qué pasa? De las 2 corridas, pues le corta 4 orejas cada corrida, 8 orejas en las 2 corridas. Entonces se hace triunfador de la feria y ya cogió otra vez vuelo allí en Colombia y ganaba dinerito allí toreando en su país, y se venía todos los años a San Lucas, a mi casa. Y cuando surge lo de Madrid, él fue en aquella trayectoria de tiempo. Me retiro, bueno, y seguimos la amistad. Yo sigo yendo al campo menos, pero más que nada por llevarlo ahí. Iba yo a hacer los tentaderos, pero por llevarlo ahí. Surge lo de Madrid, yo estaba retirado total,
llega ese día que le digo a Rincón y a Curro Vázquez, a los dos, que es lo único que aparecieron por la habitación aquel día. Cuando uno está Curro Vázquez y malamente, César Rincón. cuando uno está malamente no aparece ni el padre de Dios. Todos esos amigos de porrazo en la espalda, eso desaparece todo. Total, y aparecieron estas dos criaturas y me confieso a ellos, ya no toreo más. Sigue la amistad con Rincón y surge lo del año 91 de Rincón. Yo estaba buscándome la vida, yo me había ido anteriormente con mi primo José Luis y Juan Monter a trabajar. Alquilamos unas tierras en el Rocío y nos asociamos los tres y ahí. Pero yo me vi que aquello no tenía color y tuve la suerte de que en uno de los fines de semana que yo me venía del Rocío a recoger a mi hija Rocío, a llevármela al Rocío para que pasara el fin de semana con nosotros, me dice Fernando Bigote, compadre, que Manol Sopera está ahí y ha preguntado por ti. ¿Ya ves? Bueno, pues cuando termine los postres, esté con los postres, entonces entro yo a saludarlo. Y tú le dices que yo acabo de llegar. Estuve allí un rato esperando. Mira, que está aquí mi compadre, tal y cual, para arriba abajo. Entro a ver a Manol Sopera, entonces era empresario de Madrid. Hombre, Julito, tal y cual, aquí para arriba abajo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te va la vida? Y pues mira, la verdad, y le dije, pues mira, no me va bien. Esto es trabajar y no para medio vivir y vivir malamente. Joder, lo que tiene que hacer es torear. Y digo, ¿y a dónde voy a torear yo? Te pongo en Madrid cuando tú quieras. Ya he ido a Madrid. Yo no estoy preparado. Bueno, pues tengo estas corridas, en la que veas la que más te guste y en esa te pongo. Cuando tú digas. Y bueno, pues déjame que yo consulte en mi casa, que yo diga que voy a reaparecer. Total. Bueno, gracias a ese ganadero que está ahí, y más ganadero, pues en la época, eso fue un 13 de junio del año 85, pues los tentaderos pues se habían acabado ya. Hoy hay tentaderos porque los ganaderos, ahora mismo se está tentando las que se tienen que tentar para el año que viene, o sea, no paran de tentar. Y entonces, pues, oye, que voy a reaparecer y y necesito vacas. Pues mira, becerra no tenemos. Él me ofrece vacas viejas, en lo de Buen Día vacas viejas. Te prepara y toreo 25 o 30 vacas viejas. Desde el 13 de junio hasta el 21 de julio son 35 días. Ahí me preparé y digo, venga, suerte de Madrid para afuera. Tuve la suerte y le corté una oreja a un toro que lo pincho, le pegué una estoca y le corté una oreja y competición de la segunda oreja. Tú sabes una cosa, Julio, y a todos los amigos que nos acompañan, no sé, Antonio, si ya podemos ver que quizá lo que estás hablando lo podamos ver aquí ahora mismo. Así que vamos a recordar el toreo de ambos toreros antes de finalizar el acto y pasamos enseguida a otro acto que tenemos a continuación de la propia bodega. Así que vamos a ver. Otra cosa, ese día que reaparezco, me llevo dos felicidades en mi vida. Vengo de camino de haber cortado una oreja, haber estado en Madrid, vengo de camino, llamo a mi casa y nace mi hijo Julio, que está ahí. Aunque todos los nacimientos coinciden con los éxitos. Con Madrid. O sea, pues vamos a ver un poquito de nuestro toreo. Si apagan estas luces se verá mejor, ¿no? A ver ahora, José Luis Parada también ha tenido otros hobbies,
como el de cantar, que eso me gustaría a mí que nos dijera mientras que... Porque también ha sido cantante, que hay que saberlo, ¿no? Yo he tenido muchos hobbies. Por lo menos aficionado. Para digo. divertirme, me gustaba... Eso fue un poco por culpa de ese gran amigo que tenemos todos en el corazón de esta tierra, que es Paco Lola, Hombre. que Dios está con él ahora, y que fue el que te metió en el toro de cantar, ¿no? No, a mí siempre me ha gustado cantar, siempre. Mis aficiones son los gallos de pelea, la juerga de cantar, que me ha gustado siempre. Y más, que hace tiempo que no nos la pegamos, que hace tiempo. Hay que pegarse una ya. Pero sin embargo también ha tenido, Julio, lo saben todos ustedes, que compartí con José Luis unos cuantos años retransmitiendo corridas que fueron de los mejores de mi carrera. Y que quiero agradecérselo públicamente porque sabiendo cómo es José Luis, él lo dice siempre, si no hubiera sido por ustedes, con ustedes no hubiera retransmitido nunca corrida, ¿no? Y fue una experiencia bonita, me imagino, ¿no? Me lo pasé bien luego con ustedes, pero yo no sirvo para eso. Yo no soy para retransmitir. Pero dejaste una buena estela, ¿eh? Y la gente lo tengo que decir porque me vino bien el dinero que me daban y me lo pasé bien con ustedes, pero yo no. Escucha, Bercesa si me Flores. vuelven a llamar otra vez y no voy más. Bercesa Flores. Claro, que aprovecha. hubiera pasado bien, como alguno. No me gusta como dice uno, que el mismo César los pétalos de... Que podía haber hecho un recorrido de su carrera. Y menos tener que comentar en público de los compañeros. Es duro, eso es duro un poco. No me gusta. Bueno, pero dejó una buena estela. No sé si podemos, Antonio, podemos ver ya las imágenes que no se pueden ver. Es mejor que no se vea, hombre. ¿No podemos verlas? Bueno, no pasa vamos nada. a finalizar, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues nos hemos quedado con las ganas. Tiempo habrá de que podamos ver esas imágenes. Nosotros podríamos estar aquí, yo por lo menos, no sé vosotros, pero escuchando la vida de estas glorias del toreo que hemos tenido hoy aquí en su propia tierra. Feliz también porque José Luis se reencuentra hoy con muchísimos amigos. Feliz porque haya habido tantos profesionales, que hayamos puesto la plaza llena, como siempre quiere Carmelo que se ponga la del Pino cuando se acerque ya el mes de agosto. Y darle las gracias a Julio Vega Marismeño, a José Luis Parada. Gracias por vuestra amistad, gracias por haber sido una grandiosa figura del toreo y mucho más. Gracias por haber sido tan buenas personas. Muchas gracias. La comisión le va a hacer entrega de un regalo, ¿no? Bueno, enhorabuena a los dos matadores, maestros, enhorabuena porque ha sido delicioso la velada. Bueno, la comisión, el presidente de la comisión, David González, va a hacer entrega a los maestros de un pen con lo mejor de su trayectoria, con vídeos de hace casi 50 años en el campo, en la plaza, la alternativa de novilleros. Y primero se lo va a entregar al maestro marismeño. Julio. Ha sido un trabajo bastante arduo el que ha realizado nuestro presidente para obtener estas imágenes en las televisiones antiguas y le va a hacer entrega también al maestro Parada del vídeo de su alternativa. Asimismo, el maestro José Luis Galloso, que se encuentra entre nosotros, rivales dentro del ruedo de los dos maestros de Sanlúcar, pero amigos fuera de él, por lo tanto le va a hacer entrega de un detalle al maestro José Luis Parada. Y Manuel Morales Rabioso,
nuestro querido Rabia le va a hacer entrega al maestro marismeño del mismo detalle en recuerdo. Y nuestro anfitrión, Paco Yuste, le va a hacer entrega a este magnífico moderador y periodista de Canal Sur, que hemos tenido el privilegio hoy de disfrutar de él, Juan Belmonte. Bueno, y hasta aquí os emplazamos al martes que viene en la Plaza de Toros a la gala final de este 125 aniversario. Muchas gracias a la senadora Carmen Pérez, a representantes del Partido Popular por su asistencia a casi todos los actos cada vez que han podido. Y ahora os dejamos con la segunda parte de este evento maravilloso en esta tarde, que será la presentación del nuevo vino Viña del Carmen. Os dejo con los organizadores. ¿Queréis decir algo? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.